paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Buscad sabiduría para, para poder andar en el camino del Señor, para poder entender las Escrituras, para tener, para ser ricos, para ser ricos espiritualmente, para ser feliz, para tener paz, para vivir sin miedos. Es buscar la sabiduría. ¿Y qué es buscar la sabiduría? Cristo es la sabiduría, hermanos. Cristo es la sabiduría. Vamos a Proverbios, versículo 1. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes. Aquí está hablando sobre los proverbios. Fíjense bien, los proverbios de Salomón. Los proverbios de Salomón para entender sabiduría y doctrina. Okay. Salomón es una figura de Cristo. Okay. En el Salmo 73 dice el Señor que con proverbios habla Él, o sea, con parábolas. El Señor habla con parábolas por el vocabulario, hermanos. El vocabulario va cambiando, el vocabulario nos puede engañar. Pero el meditar las parábolas con la ayuda del Espíritu Santo, porque sin el Espíritu Santo no las podemos entender, es que podemos entender, hermanos, los proverbios, las parábolas. Fíjense bien, aquí Salomón está escribiendo algo que iba a venir y Cristo iba a cumplir. Okay. Para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia. Debemos de meditar cada versículo, hermanos, para recibir el consejo de prudencia. ¿Se acuerdan que Cristo dijo, sean prudentes? Entonces, ¿cómo somos prudentes? Escuchando los proverbios de Salomón. Pero los proverbios de Salomón son alegóricos. Y Cristo viene y los explica. Esto todavía es así, hermanos. Cristo, cuando viene a nuestro corazón, Él nos da el entendimiento acerca de los proverbios. Les voy a dar ejemplos. Fíjense, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes, inteligencia y cordura. ¿Puede un joven tener inteligencia? Claro, aquí está. Y a los jóvenes, inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber. Para ser sabio es necesario escuchar. Y el entendido adquirirá consejo. Para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Fíjense bien, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová.
Ese es el principio de la sabiduría. Entonces, el principio, ¿y qué es el temor de Jehová? Ahorita lo vamos a ver. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El principio de la sabiduría es escuchar las palabras de Cristo, hermanos. Escuchar su palabra. El leer la palabra de Dios es el principio de la sabiduría. Todo lo que está escrito, esto que está aquí, apunta a Cristo. Apunta a Cristo. El principio de la sabiduría, o sea, el escuchar las palabras de Cristo, es el temor de Jehová. Los insensatos, así como los fariseos, desprecian la sabiduría y la enseñanza. Cristo es nuestro maestro. Entonces, los insensatos despreciamos el consejo de Dios, el consejo de Cristo. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. En una familia, el padre instruye. Eso es lo que usualmente usamos. Nosotros como padres instruimos a nuestros hijos, pero es la madre la que está dirigiendo. Por ejemplo, es típico en las familias, por ejemplo, a veces cuando la mamá le dice algo a su hijo, el hijo no entiende, y usualmente el papá anda trabajando. Cuando llega el papá, le dice, oye, fíjate que Panchito hizo esto y esto y esto, o no hizo esto y esto y esto. Entonces viene el padre e instruye al hijo. Ahora, algunas veces también el padre lo corrige, lo disciplina. Es típico. Entonces, eso apunta a nuestro Padre Dios que nos instruye. ¿Y cómo nos instruye? Con su palabra, hermanos. Con su palabra nos instruye. Entonces dice, y no desprecies la dirección de tu madre. ¿Quién es la madre? La iglesia. Nosotros que predicamos, hablamos como madre para dirigir a nuestros hijos espirituales. Porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Hijo mío, fíjense bien, hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. ¿Cómo? ¿Cómo nos engaña? Vamos a ver. Si dijeran, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente. Esto es profundo, hermanos. Esto es profundo. Por ejemplo, con una falsa doctrina, precisamente por la soberbia, por el orgullo, no escuchamos las palabras de Dios porque queremos ser importantes y pensamos que somos inteligentes y queremos gobernar y llevamos una falsa doctrina. ¿Qué se hace con una falsa doctrina? Derramamos sangre, hermanos. Acechemos sin motivo al inocente. Fíjense, los tragaremos vivos como el Seol, o sea, la muerte, y enteros como los que caen en un abismo. Hallaremos riquezas de toda clase. Aquí la alegoría es, por ejemplo, vamos a transear, vamos a robar. Por ejemplo, ahorita estamos, ¿qué? Junio 30 del 2021.
Nosotros hemos visto, siguen aconteciendo, donde hay personas que y van y roban a las tiendas de una forma descarada, porque dicen, no nos van a echar a la cárcel. Nosotros somos descendientes de personas que construyeron este país y nos merecemos que nos den las cosas. Esto es lo que promueve el comunismo. Entonces, vienen y usualmente vienen en pandilla. ¿Y qué hacen? Roban en las tiendas, roban en las casas, roban. Por ejemplo, ahorita anda una robadera de catalíticos de los carros, robando. Eso es en lo físico, en la carne. Pero también esto pasa en lo espiritual, con las falsas doctrinas. Acechemos sin motivo al inocente. Hallaremos riqueza de toda clase y llenaremos nuestras casas de despojos. Echa tu suerte entre nosotros. Tengamos todos una bolsa. Hijo mío, no andes con ellos. Aparta tu pie de sus veredas, porque sus pies corren hacia el mar y van presurosos a derramar sangre, porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave, pero ellos a su propia sangre ponen acechanzas y a sus almas tienden lazo. Tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia. Tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia. Está la codicia material. Por ejemplo, no codiciarás a la mujer de tu prójimo o al hombre de tu prójimo. No codiciarás. Vemos una mujer hermosa. Esa muchacha, andamos en el mundo. Está hermosa esa muchacha. No, hombre, me la voy a ganar. Me la voy a ganar. Esa mujer va a ser mía. Oye, pero es casada. A mí qué me importa que sea casada. Codiciando. No, vamos a juntar dinero, vamos a ser millonarios para codicia. En la iglesia también hay codicia, hermanos. Codicia de almas. Es espiritual, la ley es espiritual, hermanos. Lo podemos ver en lo material. Lo que no podemos ver en lo espiritual lo podemos ver en lo material. Entonces, ¿qué pasa cuando andamos codiciando? No, ahí anda un pastor ahí. Tiene como 2,000 personas. Y yo nomás tengo como 20, 30. Y se codicia. No, yo me los voy a traer para acá. Hay personas que hacen eso. Van, meten división dentro de las congregaciones y luego vienen y dicen, vente conmigo, no, hombre, este pastor no da chance, hombre, vente conmigo, acá vas a ser líder conmigo. Eso pasa, hermanos, en las iglesias. ¿Por qué? Porque son codiciosos, porque quieren los diezmos. Aquí está. Lo acabo de leer. Cristo dijo, no lleven bolsa en el 14, echa tu suerte entre nosotros, tengamos todos una bolsa. Tengamos todos una bolsa. Los diezmos, sí, vamos a bajarle los diezmos a la gente para que nosotros podamos vivir bien. Que nos importa un comino cómo vivan ellos.
Todo lo que está, hermanos, en el libro de los Proverbios es alegórico. Cristo viene y lo explica. Fíjense bien, ¿qué es? ¿Qué es el temor a Jehová? El temor de Jehová. En el mismo libro de los Proverbios está 8:13. El temor de Jehová es aborrecer el mal. Eso es el temor de Jehová. Entonces aquí dice, hermano, usted necesita el temor de Jehová. Pero la palabra dice que no debemos de temer. Cristo dijo, teme al que te puede quitar la vida. El que puede echar tu alma en el infierno. Teme. ¿Por qué se echa el alma en el infierno? Porque andan haciendo un mal. Porque no están amando. Dios no castiga a una persona que ama. La exhortación siempre es hacia las personas que no están amando, incluyendo con una falsa doctrina. Entonces, por ejemplo, en la doctrina del antiguo pacto, dice, apréndanse los 10 mandamientos, cúmplanlos y enséñenlos. Entonces vienen los fariseos es el ejemplo, y vienen presumiendo como si ellos los cumplieran, no los cumplían, porque la ley es espiritual. Entonces viene Cristo, viene la sabiduría que es Cristo, y Él hace milagros. Nadie nunca hizo milagros, los milagros que hizo Cristo. Entonces, los fariseos, que eran importantes, despreciaron a Cristo porque decían, este no puede ser el Mesías, no puede ser, porque no cabe dentro de las profecías. Para empezar, viene de Galilea. De allá no hay profetas. Otra, es hijo de María y de José, o sea, lo conocemos, o sea, es hijo de hecho, hasta María salió embarazada antes. ¿Cómo lo sabemos? Porque ahí los fariseos le dijeron, nosotros no somos hijos de, o sea, de un matrimonio falso. Eso quiere decir que se llegó a conocer que María, alguien, el Espíritu, el ángel de Dios le dijo a José, no desprecies a María, porque ella está embarazada, pero por obra del Espíritu Santo. Entonces José no lo dijo, pero alguien miró a María embarazada, y esa persona se lo dijeron eventualmente. Y eventualmente los fariseos sabían eso. Entonces se dio a conocer inclusive de que María salió embarazada sin antes casarse. Los mismos fariseos lo dicen. Entonces, el temor de Jehová es aborrecer el mal. Ese es el temor de Jehová. La soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco, dice la palabra de Dios. Entonces, ¿qué andaban haciendo los fariseos estos? Eran soberbios, eran arrogantes, andaban por el mal camino. Sabemos que Cristo es el camino y ellos no siguieron el camino de Cristo, el mal camino y la boca perversa. Ellos eran perversos. Entonces, fíjense bien, en el mismo libro de los Proverbios
16 del 16 al 19. 6 cosas aborrece Jehová. 6 cosas aborrece Dios, nuestro Padre Dios. Y aún 7 abomina su alma. O sea, la séptima abomina su alma. Aquí es donde debemos de meditar esto, hermanos. Siempre. Los ojos altivos. En la iglesia, hermanos. Y en el mundo. Los ojos altivos. La lengua mentirosa. ¿Cuál es la lengua mentirosa? Hay mentirosos. Somos mentirosos. Pero la lengua mentirosa aquí es la lengua que dice, yo amo a Dios, y no aman a su hermano. Esa es una lengua mentirosa, porque no están amando a Dios. Las manos derramadoras de sangre inocente. Pedro tiene una visión, le dice, mata y come. Y eran animales impuros. Señor, ninguna cosa impura he comido yo. Lo que yo he purificado, no le llames impuro. No le llames impuro. ¿De quién está hablando ahí? De todos los seres humanos, hermanos. Específicamente ahí le está hablando de los gentiles. Pero Cristo murió no nada más por los gentiles, Cristo murió también por los judíos, sangre judía. Entonces Cristo murió por todos. Entonces, ¿cómo vamos a derramar sangre inocente? ¿Cuál es la sangre inocente? Lo típico, lo que siempre digo. El desprecio a los transexuales, el desprecio a los homosexuales. Hermano, pero es que la palabra dice que no heredarán el reino de los cielos. ¿A quién se lo está diciendo Pablo? Se lo está diciendo a la iglesia, pero específicamente ¿a quién? En el capítulo 1, a los que con injusticia detienen el evangelio, las buenas nuevas. Entonces, si Dios nos dice, no le llames impuro a los que yo he purificado. Dios purificó a los transexuales. Sí, Cristo murió por todos. Pero hay que hacérselo saber. Hay que llevarle las buenas nuevas. Tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él, en Cristo, sea feliz. Que sea feliz, que tenga vida eterna. ¿Cuál es la vida eterna? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Padre. Esa es la vida eterna, que te conozcan a ti. Dice Juan, ¿cómo puedes decir que amas a Dios al que nunca has visto cuando no amas a tu prójimo al que sí ves? Juan dice, los que no aman no conocen a Dios. ¿Cuándo es? Cuando damos testimonio que conocemos a Dios, cuando amamos. Cuando amamos. Entonces, al Padre nadie lo ha visto, pero el que mira a Cristo ve al Padre. ¿Ok? Entonces debemos estudiar cómo es Cristo. Cristo dice, hagan esto en memoria mía, coman mi cuerpo y beban mi sangre, o sea, el Evangelio. Coman mi cuerpo.
Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Entonces, viene un transexual, un homosexual, un bisexual o una bisexual. Viene a la congregación, escucha la palabra de Dios, escucha con fe la palabra de Dios, recibe el Espíritu Santo. No, hermano, pero los homosexuales no heredarán el reino de los cielos. No seas cabezón, no seas cabezón, no sean necios. Una persona que viene a una congregación buscando el amor de Dios, por escuchar el evangelio es salvo. Es salvo o es salva. ¿Salvo de qué? De la ira de Dios. Pero como usan su razonamiento carnal, no, pero es homosexual, se hacen necios, se creen maestros, no sabe nada, dice Pablo. Porque el que se cree ser algo no siendo nada se engaña a sí mismo. Una persona que escucha el evangelio recibe el Espíritu Santo. Ahora, la persona, independientemente que sea, si no escucha al Espíritu Santo y sigue amando el mundo, bueno, la ira de Dios viene contra esta persona. Pero una persona que derrama sangre inocente porque mira al mal de los ojos altivos, o sea, no, yo soy heterosexual y viene un homosexual y lo voy a ver. Los homosexuales no heredarán el reino de los cielos. Dice Cristo, cuando veas la paja en el ojo de tu hermano, no seas hipócrita, primero quítate tú la viga. Quítate tú la viga, dice el Señor. Entonces es necesario taparle la boca a todas estas personas que andan predicando mal. Eso dice la palabra de Dios. Entonces, hermanos, el enfoque es honrar a Cristo amando a nuestro prójimo, teniendo confianza en nuestro Padre Dios, de que Él es el que nos librará de todas las tribulaciones, en la medida que vamos conociendo su palabra. Esto es lo que aborrece nuestro Padre Dios, y también Cristo, y también nosotros, los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras. ¿Cuál es el testigo falso? El que anda predicando, el que no conoce a Dios y anda predicando también un evangelio diferente. No es testigo de Jehová, no es testigo de Dios porque no conoce a Dios. ¿Cómo va a hablar de Dios cuando no lo conoce? Pablo andaba persiguiendo la iglesia. Pablo, Cristo lo llamó para que fuera apóstol. Pero Cristo lo llamó y Cristo le enseñó. Pablo conoció a Cristo. Pablo fue testigo de Cristo, de Jehová. ¿Cuál es el nombre de Jehová? Padre. Abba, Padre. Cristo vino a decirnos el nombre de Jehová, el nombre de Yahweh. Abba, Padre. Ese es el nombre de nuestro Padre Dios. Daddy, papi en español, o papito. Ese es el nombre de nuestro Padre Dios.
el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Vamos a un ejemplo en relación a lo que yo les digo. Salomón escribió, Salomón fue sabio, fue el más sabio antes de Cristo. Okay. Cuando Salomón, el evento más conocido es cuando vienen dos madres diciendo que las dos eran la madre del niño. Por ejemplo, están dos madres y a una de las madres se le muere su niño. Entonces, cuando la otra madre dormía, viene y le quita de los brazos a su madre al niño. Entonces ella, cuando despierta, se da cuenta que su hijo no está con ella y le pone el niño que estaba muerto, y ella sabía, una madre sabe quién es su hijo, y dice, no, este no es mi hijo. Entonces viene y, dame mi hijo, tú tienes a mi hijo. No, dice, este es mi hijo. No, este es mi hijo. Entonces llega a oídos de Salomón y se las traen a Salomón. Entonces, a ver, ¿cuál es el problema? No, pues esta mujer me quitó mi hijo cuando yo dormía y me puso su hijo que estaba muerto. No, no es cierto, este es mi hijo. Dice Salomón, le dice a alguien, pártanlo a la mitad y denle la mitad a cada uno. Y el corazón de madre dice, no, no lo hagan. Déselo a ella. Salomón dijo, denle el niño a esa mujer porque ella es la madre. Esa es la sabiduría de Salomón. Pero cuando viene Cristo, entonces esa sabiduría de Salomón llegó a los ojos de la reina, a los oídos de la reina del sur. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y en cada generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. ¿Qué andaban haciendo los fariseos? Ni siquiera iban a escucharlo. Nada más les llevaban chismes. No, pues allá anda uno ahí que no respeta el sábado. Entonces dice Cristo, y he aquí más que Salomón en este lugar. Cristo es nuestra sabiduría, hermanos. Cristo es la sabiduría. Cristo nos explica, Cristo es nuestro maestro. Él es el maestro de maestros. Mi trabajo, personalmente, el Señor me puso a compartir. ¿A compartir qué? Lo que Cristo me enseña. Yo se los comparto a ustedes. Entonces, ¿cuál es la meta? Que Cristo también te enseñe a ti. Para que eventualmente tú también seas maestro, pero no te hagas llamar maestro, porque nuestro maestro es Cristo. Entonces, el fin de compartir la palabra de Dios es de que Cristo sea tu tesoro, tu maestro. Porque lo es, tu Dios, tu Salvador, el que te redimió, el que te sigue redimiendo, el que te salva en las tribulaciones, el que va a estar ahí cuando des el último aliento, el que nos da vida. Entonces fíjense, en Proverbios 3:10 dice, si tú oyes los proverbios, si tú eres sabio, dice Proverbios 3:10, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto, o sea, de vino, de alcohol.
Entonces Cristo viene y explica esto, porque los judíos pensaban y todavía piensan, los que siguen la ley, que Dios llena sus graneros cuando tienen sabiduría. Entonces fíjese cómo lo explica Cristo. Acuérdense, esto es espiritual. Lucas 12, del 13 al 21. Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. ¿Qué uno de los mandamientos es: no codiciarás los bienes ajenos? Ahí está la codicia. La codicia es pecado, hermanos. Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: Miren, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. O sea, eso que dice en Deuteronomio 28, o sea, eso que dice en Proverbios, en el libro de los Salmos, que vas a hacer, que Dios te va a conceder las peticiones de tu corazón, todo eso es espiritual, hermanos. Todo eso apunta a que Cristo sea nuestro tesoro, y cuando Cristo es nuestro tesoro, somos felices. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que son guiados por el Espíritu. Mediten eso, ninguna condenación. Vienen con Sadrach, Mesach y Abednego. Vamos a trasladarlo a nuestro tiempo. Por ejemplo, en Irak vienen contra Saddam, Mesach y Abednego. Y dicen: a ver, ustedes tienen que abrazar el Islam. Si no abrazan el Islam, les vamos a cortar la cabeza, o sea, los vamos a meter al horno de fuego. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego dice: nosotros no vamos a hacer eso. Nuestro Padre Dios, de la forma que nosotros obedecemos a nuestro Padre Dios, es dándole a Él la gloria. Él es nuestro Padre Dios. Y en Cristo Jesús le conocemos. Si ustedes no abrazan el Islam, los vamos a matar, háganlo. Dios nos puede librar de este infierno. Pero aún así, si Dios no permite, no quiere, aún así tampoco nosotros vamos a doblegarnos. Calienten más el horno, por decir: no, a este primero le vamos a cortar las uñas y le vamos a sacar los ojos antes de cortarle la cabeza. Por decir algo similar. ¿Y qué pasa? Ni uno de sus cabellos se quemó. O sea, viene el Señor, viene el ángel de Jehová, está con estas personas, y ya sea que le corten la cabeza o no se la corten, ahí está Cristo con ellas. Ahí está Cristo con ellas. Independientemente si le cortaron la cabeza o no. Ahora, cuando traen un testimonio, Dios no va a permitir que los profetas mueran antes de que terminen su testimonio. En el caso de ellos todavía no terminaba. Entonces vino el ángel de Jehová y los salvó. En nuestra era, en nuestro tiempo, cuando viene la tribulación en contra de nosotros, vienen los pensamientos, los malos pensamientos, entonces nosotros
pensamos como Sadrach, Mesach y Abednego. Yo no me voy a doblegar a los pensamientos de Satanás, que me quiere meter miedo, me quiere meter tribulación, me quiere meter... No, si es la voluntad de Dios que pase con mis hijos lo que va a pasar, que pase, que se haga su voluntad. Si es la voluntad de Dios de que ya hasta aquí, que se haga la voluntad de mi Padre Dios, yo no voy a temer, yo no voy a tener miedo. Hágase la voluntad de mi Padre Dios. Y ahí, cuando ponemos la confianza en Él, el ángel de Jehová viene con nosotros y nos salva. Y puede ser todos los días. Todos los días. O sea, por decirles así, o sea, la salvación es todos los días, hermano. No nada más es en el último día. No, es todos los días. Les dijo, mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee, sino el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. ¿Por qué se puede lograr eso? Cuando Cristo es nuestro tesoro, hermanos. Ese es el fruto del Espíritu. Es cuando Cristo viene a nuestros corazones. El Espíritu, los ángeles de Dios, vienen y nos conducen a Cristo. Cuando viene la tribulación, ahí es donde Cristo viene, si ponemos la confianza en Él. Pablo le dice, Señor, 3 veces le pide al Señor que me quite esto, de ser orgulloso. Pero el Señor le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces ahí donde somos débiles, ahí donde no podemos cambiar las cosas que vienen contra nosotros, que somos débiles. Por eso la mejor forma de que el Señor nos sane de algo que no podemos hacer, ya sean las drogas, el alcohol, el sexo, la pornografía. Señor, me encanta la pornografía, Señor. Señor, me encanta robar, soy avaro, soy tranza, Señor. Ayúdeme, Señor. Bueno, te basta mi gracia, dice el Señor. Entonces, ¿qué dice? Gózate. Gózate porque eres perseguido. Si es que en realidad estás siendo perseguido por seguir a Cristo. Eso es lo que dicen las bienaventuranzas. Bienaventurados. Nuestra lucha es contra demonios. Entonces dice Cristo, bienaventurados cuando por mi causa los vituperen, les digan toda clase de mal. Gócense. Gócense. Y cuando se gozan, así como salieron cuando los agarraron a varazos, porque andaban predicando la palabra de Dios en el libro de los Hechos, salieron gozosos. Y cuando salen gozosos, ahí es donde el ángel de Jehová, el Espíritu de Dios, que no vino un ángel a salvar a Pedro cuando estaba en la cárcel. Ese es el fruto del Espíritu, hermanos. Fíjense cómo Cristo y cómo Dios hablan con parábolas. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Así lo entendían y así lo entienden los que enseñan el Evangelio de la prosperidad. Entonces les refirió esta parábola diciendo, la heredad, y se va al libro, al Proverbios 3, o al libro de Deuteronomio. La heredad de un hombre rico había producido mucho. En este caso está hablando de lo material. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate
come, bebe, regocíjate. Eso es lo que está en el libro de Proverbios. Y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de vino, de mosto, o de cerveza, o de qué sé yo. Así lo piensan los carnales. Entonces, como ellos no lo entendían, viene Cristo y lo enseña cómo es. Pero Dios le dijo, necio, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has juntado, lo que has previsto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Cristo dijo, no trabajen para las cosas de este mundo. Trabajar por la comida que no perece. O sea, hermanos, lean toda la Biblia. Mediten la palabra de Dios. Mediten esto que yo les estoy compartiendo. Esto es, o sea, conozcan a Cristo, sigan a Cristo y dejen que Cristo sea tu tesoro. ¿Qué prefieres? ¿Lo que tiene Bill Gates, o Bezos, o Warren Buffett? ¿O prefieres lo que tenemos nosotros, que es a Cristo en nuestro corazón? Yo les aseguro, hermanos, se los aseguro, que ni Warren Buffett, ni Bill Gates, ni Bezos tienen la paz que tenemos nosotros, que tenemos a Cristo. Pero hay que mantenernos humildes. Ahora, es necesario orar por ellos también, porque Dios murió por todos. Hay que orar por los más ricos, materialmente. Bill Gates, por Bezos, por Slim, hay que orar por ellos. Entonces, debemos de buscar la sabiduría de Dios, que es Cristo, para poder eventualmente poder decir como Pablo, ya no vivo yo, sino Jesús vive en mí. O sea, tenemos que tener la mente de Cristo, hermanos, hasta que demos el último aliento, aprender más y más. O comiencen de Génesis. No tienen por qué leer la Biblia en un año, no. Yo les digo, la Biblia se puede leer si en realidad se esfuerzan. Pídanle, yo oro también, yo estoy con ustedes en oración para que el Señor les dé la gracia y puedan mantenerse firmes y lean toda la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. O sea, léanla primero. Entonces, en la medida que la vas leyendo, hazlo en un periodo corto, de tiempo corto. ¿Por qué? Porque así está escrito, hermanos. ¿Dónde está escrito eso? En la 10ª plaga, cuando sale el pueblo de Israel de Egipto, salieron deprisa. O sea, tienes que leer la Biblia deprisa para que atravieses el Mar Rojo, el desierto, y llegues a la tierra prometida, que es tener a Cristo en tu corazón, en este mundo. Entonces, tiene que ser así, hermanos. Entonces, lean la Biblia de sopetón. No lo peleen, simplemente háganlo, léanlo.
cuando llegues al testimonio de Cristo, que es Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ya para ese tiempo ya estás conociendo más, el Señor te va a ir abriendo, van a resaltar versículos. Ese ya es Cristo, es el Espíritu de Dios hablándote. Las palabras se van a resaltar y vas a ir comprendiendo. Entonces tú no te enfoques tu carne en algo, no. Deja que sea Dios el que te habla, tú calla, tú lee. Y de repente mientras estás leyendo, te va a resaltar un versículo. Es Dios hablándote. Entonces medítalo. ¿Cuál es el ejemplo en los animales? Las vacas, las ovejas, cuando comen el pasto. Lo comen, resalta un versículo. ¿Y qué tienes que hacer? Lo traes de un lado, lo traes para el otro. No, o sea, por ejemplo, yo cuando como, agarro, me echo un bocado y sácatelas para adentro. No. Hay que ser como la palabra de Dios. Estos animales lo traen ahí de un lado para otro. Dios nos está hablando con esto. La vaca, ahí trae la pastura para un lado, para el otro y para el otro. O sea, debemos de meditarla. Medita esos versículos que sobresaltan y apúntalo por ahí. Entonces, agárrate un libro de apuntes, apúntalo por ahí y velo escribiendo. Como tú quieras. Es Dios hablándote, te está dando un mensaje. Entonces hazlo así y entonces ya vas a entender cuando llega esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, lo vas a entender. Lo vas a entender. O sea, con esto termino. Yo acabo de mirar hice una observación. Ah, la gente que va para México, yo vivo aquí en California, en el sur de California, en el condado de Los Ángeles. La gente que va para México cuando regresan, ¿cómo le fue por allá, hermano? No, bien a gusto. Sí, allá en México es otra, allá descansa uno, dice, pero ¿será que va uno de vacaciones? Cuando llega uno aquí, llega uno otra vez a la rutina y no hay paz. A eso Cristo le llama afán, no te afanes. Yo hice una observación, la gente que va a México se relaja. Resulta que la vida en los países pobres, México es un país mediano, no es tan pobre, pero tampoco no es tan rico como aquí en Estados Unidos, materialmente. Entonces, esto lo observó también la Madre Teresa de Calcuta. La Madre Teresa de Calcuta era católica. Ella, su ministerio era abrazar, lavarle los pies, lavar los cuerpos, darle amor a los moribundos. En India había muchísimos, hay muchísimos. Entonces ella lo empezó a hacer en todo el mundo. Cuando ella llegó a Estados Unidos, ella se dio cuenta que aquí no hay pobres. Aquí la gente no se muere de hambre. Pero ella observó que hay mucha pobreza espiritual. O sea, en los países más ricos es donde la gente más se suicida, hermanos. ¿Por qué? Porque Dios tiene un balance. Por ejemplo, cuando miramos los países más pobres, usualmente no tienen a Cristo. Entonces, pero en esos países pobres, la gente que inclusive, hay gente que se muere de hambre. La incertidumbre, hay incertidumbre obviamente por la comida, pero la gente en general
no tienen los sufrimientos que tienen las naciones primermundistas, Alemania, Inglaterra, Estados Unidos, Canadá. Entonces, cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón, somos los más ricos de todo el mundo. Esa es la verdadera riqueza, hermanos. Entonces, los Tigres del Norte le llamaron, fíjense, dentro de la gente del mundo, por ejemplo, ellos, yo nunca fui fanático de ese tipo de música, pero sí escuchar una canción de que es como un pájaro que vive en una jaula de oro. O sea, estás en una jaula de oro, pero no deja de ser jaula. Y eso es, hermanos, seguir al mundo. Seguir al mundo es eso. Pero en Cristo hay libertad, hermanos. Tenemos libertad. El alma, nuestra alma es libre. No tenemos necesidad de que una persona, ya cuando estamos ahí, no hay necesidad de que una persona nos diga, hermano, a menos de que andemos ahí como entre sí que no. Pero cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón y le seguimos, somos verdaderamente libres y tenemos paz y tenemos eso que el mundo no puede tener. A eso vino Cristo, hermanos. A eso vino Cristo, para que nosotros seamos felices en este mundo. Pero aún así, Pablo dijo, si nosotros viviéramos solamente para las cosas de este mundo y no hubiera resurrección, fuéramos los más infelices. Entonces, conocer a Cristo es ser feliz, hermanos, ser feliz, la verdadera felicidad. En Cristo se llena eso, ese vacío que nadie puede llenar. No lo puede llenar un hombre, una mujer, no lo llenan los hijos, no lo llenan las riquezas. Solamente Dios, solamente Cristo puede llenar ese vacío con el que ya nacemos. Entonces, busquen la sabiduría, busquen conocer a Cristo cara a cara. La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos.